Me da muchísimo gusto tener este auditorio tan nutrido hoy en Consultor Salud y hoy con una invitada especialísima, ni más ni menos que la doctora Luz María Agudelo, que es la vocera de la campaña del doctor Sergio Fajardo. Entonces, muchas gracias por estar aquí en esta reunión tan poderosa, por estarnos acompañando en esta sesión democrática, inspiradora, que nos va a mostrar un nuevo rumbo futuro para el sistema de salud colombiano que todos anhelamos, que todos deseamos. Doctora Luz María, le doy la más cordial bienvenida y por supuesto mi gratitud por acompañarnos durante los próximos 90 minutos e iluminarnos a todos los asistentes con las mejores ideas de la campaña. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Felipe, a todos sus escuchas, a todos los que siguen atentamente Consultor Salud. Lo primero, pues darle las gracias por este espacio que, como usted bien lo dice, consolida la democracia en el país, nos da oportunidad a quienes estamos en el sector de conocer las propuestas, de discutirlas y de seguir con ese amplio debate que llevamos permanentemente los actores en el sistema. Lo segundo, felicitarlo por su labor. Consultor Salud es un medio tremendamente posicionado en el sector. Hace usted una labor que es fundamental de mantener actualizada el talento humano en salud, el personal de la salud y este elemento fundamental que es el mundo de la salud para muchos otros sectores. Tienen en usted un gran aliado para mantenerse actualizado en los temas más importantes del sector. Muchas gracias, Luz María. Recibo con gratitud sus palabras. Y bueno, y quiero comenzar porque seguramente, aunque muchos conocemos de sus poderosas ejecutorias sanitarias, quiero que nos cuente quién es Luz María Agudelo y cómo conoció al candidato y cómo se convirtió en su vocera. Esas primeras ideas queremos escucharlas. Le confieso que el formulario, que es un formulario bastante técnico, como corresponde al trabajo de Consultor Salud, por supuesto, me gustó mucho esa primera pregunta, porque, bueno, primero porque hace énfasis en aspectos humanos y profesionales que hoy cada día son más relevantes en el escenario político y en el escenario profesional. Yo soy médica de la Universidad de Antioquia, orgullosamente de la Facultad de Medicina de nuestro alma mater. Me gradué hace ya bastante tiempo, en el 77, y tuve la fortuna de ser alumna en el 87, perdón, ingresé a la universidad en el 77. En esa época era amplio el programa de formación para médicos, y tuve la fortuna allí de conocer a Héctor Abad Gómez, a Leonardo Batancur. Yo creo que han sido unos adalides importantes y unos maestros en el tema de la salud pública en el país, y creo que eso me decidió a dedicar mis esfuerzos profesionales a la salud pública. De manera que estudié luego epidemiología en la Facultad Nacional de Salud Pública y posteriormente la epidemiología ha sido una rama que se ha dedicado mucho a la investigación, al fortalecimiento de los métodos científicos, particularmente el empírico analítico, que tiene sus bases en las ciencias duras, en las ciencias naturales, y complementé esa formación con un posgrado en ciencias sociales, en investigación en ciencias sociales humanas, para tener un panorama más amplio. Al fin y al cabo, la salud tiene un trípode en el que se asienta, que son las ciencias naturales, las ciencias sociales y también las ciencias administrativas. Entonces, bueno, creo que esa buena formación. ¿Cómo conocí a Sergio Fajardo? Yo he sido docente la mayoría de mi vida. Otra de mis grandes pasiones es maestrear, ser maestra. De manera que fui profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, del Instituto de Ciencias de la Salud. Trabajo también con la Universidad del Rosario. Y toda mi vida la dediqué fundamentalmente a las tres funciones de la universidad: la investigación, la docencia y la extensión, con un compromiso social de llevar los temas académicos y de importancia también a las comunidades a través de la protección social de la universidad. Obviamente en investigación tuve éxitos muy importantes ya del pasado. Tengo una investigación publicada en el antiguo Colciencias sobre estudios de violencia que fueron muy importantes en Antioquia, cuando se presentó todo el tema de el auge desafortunado de el narcotráfico y los carteles de la mafia. Entonces hicimos varios estudios importantes sobre violencia. Tuve la oportunidad de
trabajar en el grupo Determinantes de la Violencia de la Universidad de Antioquia, y algunas investigaciones fueron merecedoras pues, por parte de Colciencias de grandes reconocimientos, el premio Colsubsidio a la investigación de las Américas, validar pruebas diagnósticas importantes para detección de comportamientos agresivos. En fin, quiero decir con esto que me he dedicado sobre todo a la docencia, a la investigación y a la extensión en áreas de salud pública, y ahí conocí al candidato Sergio Fajardo. Fajardo se ha proyectado a la ciudadanía como un maestro, como un investigador, como un defensor de la educación, como un proyecto esencial para el desarrollo en Colombia, como un proyecto vital para la vida de los colombianos. Y así conozco a Sergio Fajardo, a través de la docencia, a través de la investigación y de los parques tecnológicos. Y cuando llega a la alcaldía de Medellín, en el 2004, los últimos años me llama para que lo acompañe en la Subsecretaría de Salud Pública, con un convenio con la Universidad de Antioquia. De allí seguimos trabajando juntos. Yo comparto plenamente esa propuesta de Sergio Fajardo, y después acompañé a Alonso Salazar en la Secretaría de Salud de Medellín, ya como secretaria de Salud, siendo creo que la primera mujer en la historia de la ciudad que ocupó ese cargo. Y luego acompañé a Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia. Hago parte pues del equipo de Compromiso Ciudadano, que ha hecho una propuesta de tal vez una nueva política para el país, centrada no solamente en qué es lo que proponemos en términos de los grandes logros sociales, políticos y económicos y los retos que tiene que afrontar el gobierno, sino también en una manera particular de hacer política con transparencia, con coherencia, con honestidad, y también en el talante de las personas que con convicción le quieren servir al país. Entonces creo que idoneidad, capacidad, formación para el ejercicio del cargo público, transparencia, coherencia y compartir un proyecto educativo como un asunto vital para mayor producción de riqueza social. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Luz María. Yo no conocía toda tu historia profesional que has resumido, pero que enriquece y con una autoridad superior esta reunión. Te agradezco que hayas sido tan generosa compartiéndola. Somos contemporáneos profesionalmente hablando. Yo me formé también en la universidad pública cerca del año que tú mencionaste. Más al sur de Colombia, soy caucano. Entonces, muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar de lo que nos interesa entonces de aquí en adelante y que tú manejas también, porque pues lo has liderado en Antioquia durante muchos años. Y Antioquia nos ha iluminado a Colombia con muchas vertientes de desarrollo. Hablemos de los ciudadanos, de los pacientes, Luz María. Eso es el centro de nuestra tarea. La instrumentalización no es tan importante en la institucionalidad de los prestadores y los aseguradores. En realidad lo más importante somos los colombianos, los ciudadanos. ¿Cómo están viendo desde la campaña el tema de derechos y deberes y qué tipo de barreras de acceso inicialmente para conversar esta disertación están ustedes encontrando y están dispuestos a eliminar, digamos, en los primeros meses de trabajo de la campaña? Bueno, creo que empezamos por el asunto fundamental. Yo he dicho en varias intervenciones públicas que los sistemas de salud a través de la historia y a través de todas las sociedades tienen una sola razón de ser. Existimos los médicos, y por médicos hago una ampliación a todos aquellos profesionales que tienen como función prestar los servicios de salud. Tenemos una sola razón de ser, es resolver los problemas y las necesidades de salud de la población. Esa es nuestra única salud. Si nos ponemos de acuerdo en que esa es nuestra razón de ser misional, yo creo que es mucho más fácil resolver los problemas de los arreglos institucionales que las sociedades y Colombia en un momento dado ha hecho a través del Sistema General de Seguridad Social para prestar los servicios de salud. Creo que hay un cambio fundamental en los últimos años, en los 30 años que lleva el Sistema General casi 30 años del Sistema General de Seguridad Social, y es que la salud pasó fundamentalmente de ser una dádiva, una caridad que tenía origen en asuntos probablemente religiosos, muy afincados en nuestra cultura, a ser un derecho humano
fundamental, autónomo e irrenunciable, como lo consagró recientemente la Ley Estatutaria de Salud. Pero yo creo que los recursos que se han invertido, la gran cobertura que tenemos en seguridad social, han hecho que el ciudadano común y corriente haya asumido un derecho, el derecho fundamental a la salud, y se lo exija al Estado como garante. Incluso a veces yo creo que un poco sin tener en cuenta los necesarios deberes que tiene el correlato de los derechos humanos fundamentales. Y es decir, cada ciudadano o ciudadana también tiene unos deberes de autocuidado, de producir comportamientos salutogénicos, de cuidar también sus familias y sus comunidades, y de cuidar la casa común a través de los procesos de producción y consumo que realizamos cotidianamente en la vida diaria. Entonces creo que hay que avanzar en eso. Yo diría, y la reglamentación que tienen las EPS y los prestadores, habla siempre de una carta de derechos y deberes. ¿A qué tiene derecho usted como usuario y qué deberes tiene? De asistir a sus citas, de tener adherencia al tratamiento, de decir la verdad en las historias clínicas, de confiar en la institución, de plantear realmente cuáles son sus necesidades y problemas de salud en el acto médico, que es un acto fundamental de confianza entre quien presta el servicio y quien recibe el servicio. Entonces yo creo que hemos avanzado, pero tenemos que avanzar también en cada vez una ciudad más consciente de sus deberes y que el sistema de salud es una construcción colectiva en el cual todos tenemos una parte de responsabilidad si queremos realmente elevar la calidad de vida y de salud de la población y tener un sistema de salud que sea coste eficiente para todos. Luz María, ¿ustedes están pensando, o ustedes tienen hasta ahora alguna idea de incentivos positivos y negativos para apoyar esto de derechos y deberes? Es una pregunta bien interesante. Ayer estábamos justamente discutiendo ese tema con el equipo. Me voy a referir a una pregunta que no te contesté muy rápidamente. Tema de accesibilidad y luego paso al tema de incentivos. Bueno, accesibilidad, pues obviamente tenemos problemas de accesibilidad geográfica que superan el sector y que tienen que ver con el desarrollo de vías de comunicación, particularmente en esa Colombia profunda, rural, y en algunos incluso sectores, zonas rurales, marginales, que han crecido en las grandes ciudades y que tienen problemas en relación con transporte, con vías de acceso, en fin. Colombia es un país diverso, difícil geográficamente de territorios, entonces dependemos de que se maneje también una accesibilidad de vías que ponga los servicios primarios y complementarios al acceso de la mayoría de las poblaciones. Eso también puede resolverse hoy con la tecnología, con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, fortaleciendo estrategias que la pandemia nos demostró que podían mejorar la accesibilidad. Entrega de medicamentos, que nos viajen las muestras y no las personas, con mecanismos de seguridad biológica, por supuesto, telemedicina, telesalud, pero eso necesita conectividad, mejoramiento en los sistemas de internet, de los grandes territorios nacionales, pero son estrategias importantes y hoy en día, pues no solamente las telecomunicaciones, sino la inteligencia artificial, probablemente a futuro nos van a deparar posibilidades de mayor cercanía de los servicios a las personas allá en los lugares donde están. La accesibilidad administrativa, que es un tema que sí es responsabilidad de los actores y tiene que ver con la disminución de trámites. El usuario, particularmente el usuario cuando tiene una necesidad de salud, requiere un trato amoroso, rápido, con empatía y que no le ponga a dar vueltas a través del sistema, ¿cierto? Entonces yo creo que en eso tenemos que hacer esfuerzos todos los actores, disminuir las autorizaciones, garantizar que los accesos, como lo dice la ley, sean los más cercanos a las residencias de los pacientes y que tengan las mayores facilidades, y en eso tendremos que trabajar y será un compromiso real. Yo creo que hemos avanzado en algunas partes, pero tenemos un gran territorio nacional en el que lo hemos avanzado. Y por último, la accesibilidad cultural. Colombia tiene pues una cantidad de lenguas indígenas, cosmovisiones diferentes en esas tres raíces que tenemos: indígena, española y afrodescendiente. Y, por ejemplo, tenemos que hacer esfuerzos en tener profesionales de la salud en áreas como Guainía. Tuve la oportunidad de visitar Puerto Inírida y allí hay 8 comunidades, 8 lenguas indígenas, ¿cierto?, que no hablan castellano, y es necesario tener un personal de salud que esté en capacidad de atender, porque el derecho a la salud, pues el goce del derecho tiene que ejercerse en todo el territorio nacional. Entonces tenemos que hacer adaptaciones culturales, adaptaciones de tipo administrativo y por supuesto geográfico y a través de telecomunicaciones con el Ministerio de las TIC. Y por último, incentivos. Mire, yo creo que
Hay experiencias interesantes a través de adherencia de los tratamientos, de cumplimiento de citas, responsabilidades del usuario que podrían premiarse a través de otros sectores como acceso a becas, acceso a parques, a sistemas y servicios culturales que pueden hacer los territorios y en cooperación con el sector de salud fomentan responsabilidades y deberes de los usuarios cuando cumplen condiciones de acceso a promoción de información, de cultura de la salud, de servicios de promoción, de prevención, adherencia a los tratamientos y responsabilidad social con el sector. ¿Y los incentivos negativos les suenan? Le voy a poner un ejemplo, Luz María. En algún país recientemente conocí que para la venta de los cigarrillos se toma el dato del usuario consumidor de tal manera que cuando ese paciente presente alguna enfermedad de tipo respiratorio, un hipocoso, un asmático, esa base de datos es consultada y ese paciente debe pagar unas cuotas adicionales como un incentivo negativo por su no autocuidado de la salud. ¿Qué opina de ese tipo de medidas? Mire, en principio no diría son justas, porque así como fortalecemos el derecho a la libre personalidad, Sí. recuerdo los debates que hacía Gaviria, el magistrado, sobre el derecho a la libre, y que consolidó, por ejemplo, todo el tema de dosis única en los psicoactivos, pues obviamente tiene que tener una responsabilidad también con el sector. Si yo decido eso libremente, fumar, por ejemplo, pues obviamente tendría que tener una contraprestación para el sector en aras de justicia y de equidad social. Podrían estudiarse. Nosotros en principio no hemos pensado bastante en ese tema de incentivos, sobre todo porque Colombia es un país donde todavía tenemos que trabajar mucho más en cultura de la salud, en mecanismos de rectoría y gobernanza de la salud, en procesos educativos, ¿sí? Y en un cumplimiento de las funciones del Estado, tanto a nivel nacional como subnacional, antes de recargar a los usuarios, sobre todo en un momento post-pandemia, donde tenemos una crisis que se va a expresar precisamente en ese tipo de comportamientos. Muchas veces los comportamientos compulsivos y adictivos tienen que ver con displaceres sociales, ¿cierto?, que se cargan sobre los individuos, pero que en general la sociedad en su conjunto está propiciando, ¿cierto? Y hoy tenemos un ambiente de crispación social y de deterioro de condiciones sociales y económicas en el mundo que ha agudizado enormemente la pandemia, donde no veríamos todavía muy claro ese tipo de incentivos negativos, pero que son posibles en aras de una justicia y de equidad. Perfecto. Doctora Luz María, vamos a hablar de otros dos temas todavía concentrados en el ciudadano y en el paciente. El primero es que quiero hacerle una introducción a lo que estamos discutiendo ahora, que es la segunda versión del Plan Decenal de Salud Pública, seguramente un cimiento muy importante de los próximos 10 años de gestión sanitaria. ¿Le gusta? ¿Está totalmente de acuerdo? ¿Le haría ajustes con toda la sabiduría que usted tiene detrás y con todo el trabajo que ya nos ha contado? Y ese sería el número uno. Y de manera muy breve también quería que nos hablara como vocera de la campaña de si están pensando la priorización de algunas poblaciones de especial vulnerabilidad para el aspecto sanitario, el cuidado sanitario. Por ejemplo, quisieran proteger de manera especial la vejez, la mujer, el cuidado de la salud mental, el consumidor de sustancias psicoactivas. ¿Le gusta esta protección específica de la alta vulnerabilidad o se siente cómoda con el concepto de sistema como un sistema protector universal y que todos nos sintamos amparados y tranquilos sin preferencias positivas? Muy bien, esas dos preguntas, Carlos Felipe, me dan oportunidad de referirme a dos temas muy importantes. Mire, las experiencias de los planes decenales de salud pública, el pasado y el actual que está en este momento en construcción. El pasado fue un ejercicio muy importante. Yo diría, a mí me tocó toda la implementación siendo secretaria de Salud Departamental de Antioquia. Generalmente los planes que son realizados por la academia, por equipos técnicos, científicos,
responden a esos avances científicos y técnicos, a discusiones de tipo filosófico incluso, y a paradigmas desde el sector de la salud, que está bien. Pero bajar eso a los territorios, a las capacidades técnicas, a las capacidades reales de funcionamiento de secretarías. Le voy a poner un ejemplo. Peque tiene 2.000 habitantes. Putumayo, donde estuve recientemente, y Puerto Inírida, que también le he comentado que estuve, pues tienen unas capacidades técnicas que no compaginan con esos niveles. Entonces los procesos de adopción, adaptación y de generar capacidades reales en los territorios son tal vez lo más importante para que los territorios puedan aportar a la construcción de las metas y a la consecución de metas y objetivos que tienen los planes decenales de salud pública. En general pienso que son un enorme instrumento, que hay un esfuerzo importante del Ministerio de Salud. Hay un cambio fundamental en el actual. De cuento, ayer lo ojeé muy rápidamente y me leí algunas críticas que se han hecho desde los sectores académicos. Hay un viraje de pensar problemas de salud específicos o grandes problemas de salud hacia pensar mucho más en las funciones esenciales de la salud pública, de rectoría, de determinantes sociales en salud. Yo creo que hay un esfuerzo importante. Yo creo que hay que bajarlo a los territorios, adaptarlo y adoptarlo, y probablemente habrá un margen de ajustes. Estoy convencida que tiene un margen de ajustes y que también es necesaria una participación social y comunitaria mucho más amplia. Hoy, en el contexto del país donde la ciudadanía reclama cada vez más participación, es necesario, porque sin ella es imposible alcanzar las metas y los logros. Entonces creería que hay margen de ajustes. Perfecto. Y su segunda pregunta. Yo creo que tenemos que tender a un aseguramiento y una protección universal. Sin embargo, habida cuenta de que Colombia es un país de grandes brechas en salud, de grandes inequidades, tenemos que igualar los puntos de partida, ¿cierto? Tenemos una población, por ejemplo, que envejeció en condiciones de alta precariedad, que no tiene una vejez digna, y Fajardo ha propuesto un plan especial de un sistema de cuidado y de protección especial para la tercera edad, en el cual plantea un aumento de subsidios, dadas las condiciones de acceso a jubilación, por ejemplo, de una parte de esta población mayor de 65 años, en que tengamos un subsidio superior de 500.000 pesos por persona, y que haya un sistema de cuidado que atienda esas condiciones de precariedad en la vejez. Un estudio reciente de la ANDI con la Universidad Javeriana mostraba cómo muchas de las consultas de enfermedades crónicas y degenerativas en esta población no tienen solamente la atención técnico-científica, sino que están buscando en los servicios de salud atención para problemas de soledad, para problemas de salud mental, para problemas de precariedad en cuidado. Entonces, si se crean cuidadores o sistemas alternos que disminuyan estas brechas en salud, probablemente descargamos al sector de muchos costos en los que está incurriendo, si un sistema paralelo nos ayuda también con sistemas de cuidado. Lo mismo pasa con el tema de mujeres. Yo creo que tal vez una de las revoluciones más importantes que ha habido en las últimas décadas en el mundo es los logros que han tenido los movimientos feministas, pues desde los más tímidos hasta los más radicales, pero yo creo que la importancia que ha tenido en el desarrollo, la incursión de las mujeres en la vida social y política y económica, ¿cierto? Que ha sido toda la vida, pero dijéramos hoy está mucho más legitimada, mucho más visible, ha sido muy, muy importante. Y en ese sentido, asuntos como el atender los problemas reproductivos, ¿cierto? En las que las mujeres tienen un papel esencial por su carácter biológico en términos de la maternidad, el retraso en el inicio de la reproducción humana, ¿cierto? El atender temas como el embarazo en adolescente, como la violencia intrafamiliar y las distintas formas de violencia requieren un especial cuidado porque están directamente relacionadas con las posibilidades de desarrollo y romper el círculo de la pobreza. Entonces creo que ahí sí tenemos, dijéramos, un énfasis en esas dos problemáticas, también en garantizar el acceso al aborto, tal y como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y en la reglamentación que provenga, obviamente con un enfoque preventivo. Lo mismo lo que tiene que ver con asuntos como la eutanasia, con asuntos como el suicidio asistido, que acaba de ser
reglamentado por la Corte Suprema de Justicia en una legislación que diríamos de avanzada frente a los países. Entonces creo que sí, tenemos que cerrar esas brechas y para eso tenemos que tener programas especiales que nos cierren las brechas con esas poblaciones. Finalmente, un comentario sobre salud mental. Creo que será la próxima epidemia del siglo. Todos estamos hablando ya de que la depresión y ansiedad son cada vez mucho más frecuentes y ahí el sector tiene un reto muy importante porque además de que tenemos la carga de las enfermedades crónicas y degenerativas y las nuevas enfermedades emergentes en un contexto globalizado, pues es claro que en este tema tenemos que acudir a trabajos mucho más de promoción de salud mental, de reconstruir tejido social, de apoyo familiar y colectivo, pero también de que el sector se modernice en términos de ofrecer servicios cada vez más costo eficientes a través de grupos especializados que acompañen a las redes primarias de atención para que podamos tener unos servicios costo eficientes y de atención a estas problemáticas que son crónicas, que generan mucho sufrimiento humano y que están subregistradas y con falta de atención en el sistema. Súper potente esa última parte, coincido plenamente con la pandemia, de la crisis de la salud mental, que hay que ponerle muchísima atención. Vamos a cambiar de tercio, Luz María. Vamos con nuestro tercer tema. Es un tema que seguramente la audiencia está esperando con mucha atención porque vamos a hablar de las tecnologías, vamos a hablar de la producción, de la compra, del suministro de las tecnologías y de esa regulación. Por supuesto, ahí están los medicamentos. Entonces, hablemos primero de ellos. ¿Cómo está pensando la campaña de Sergio Fajardo sobre el tema de la marca del medicamento original contra el genérico o el biosimilar? ¿Y cómo ven en el futuro la puerta de entrada de esas innovaciones tan impresionantes que están ahí afuera esperando el permiso del INVIMA y del IETS para ingresar a atender la situación de salud de los colombianos? Empecemos por esos aspectos básicos. Bueno, quisiera decir un asunto más general. Mire, el sector de la salud en términos de que es un sector top de la economía, es un sector de servicios. Los sectores de servicios son en este momento, junto con el sector financiero y otro tipo de los servicios de tecnología, etcétera, son, dijéramos, el sector top de las economías y máximo cuando nosotros tenemos una relación en que nuestro objeto de trabajo está relacionado fundamentalmente con la vida y la muerte, con ese proceso vital humano. Entonces aquí llegan todos los avances científicos y tecnológicos de la ciencia, a través de las compañías farmacéuticas, a través de todos los productores de tecnología médica, los avances en ingeniería, en robótica, en inteligencia artificial y la gran potencia de la industria farmacéutica, que no nos digamos mentiras, también ha tenido unos impactos muy importantes. Yo rescataría todo lo que hemos hecho en términos de paliación del dolor, de los anestésicos, de los anticonceptivos, que dijéramos han creado verdaderas revoluciones en lo que significa la atención a la enfermedad, pero también los avances que hemos tenido en prolongar la vida y en minimizar el dolor y el sufrimiento. Aquí tenemos dos cosas. Bienvenida a la tecnología que va a ejercer permanente una presión sobre el sistema y los medicamentos nuevos, costo eficientes, que tengan una gran utilidad terapéutica probada. Entre esos dos asuntos nos tenemos que mover, es decir, que podamos, dijéramos, tener acceso, como lo consolida el derecho a la salud, a nuevos medicamentos, a nuevos avances tecnológicos, pero que tengan una evaluación sistemática que nos garantice el valor terapéutico y el precio. Digamos dos cosas frente al tema de marcas. Marcas, yo creo que la legislación es clara en Colombia. Los Estados Unidos también lo han implementado, incluso en la meca de la industria farmacéutica, y es la prescripción médica por genéricos, ¿cierto? Y una educación al usuario que permita que él elija un genérico. Por supuesto, cuando tenemos la conciencia de que los principios activos han sido bien evaluados, han demostrado una costo-efectividad y un valor terapéutico para los problemas de salud en que lo estamos prescribiendo. Entonces, tema de genéricos, estamos de acuerdo, creemos que la legislación es clara en eso en Colombia. Dos,
tema de evaluación de tecnologías médicas. Hay que seguir evaluando tecnologías médicas eficientemente. La puerta de entrada tiene que ver no solamente con el registro sanitario, sino con las funciones que cumple el Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas. Y sabemos que en la pandemia eso fue una crisis, todos los procesos administrativos se enlenteció o ralentizó, y algunas de las farmacéuticas incluso se quejan enormemente de esos procesos tan lentos, porque dicen que se utilizan más bien como un control del gasto y no realmente como una evaluación juiciosa, sistemática, que permita un registro sanitario oportuno. Yo creo que tenemos que avanzar en que eso se dé con los tiempos justos, adecuados, pero que vayan en paralelo. La evaluación de la tecnología, el valor terapéutico, el precio del medicamento y el registro sanitario por parte del INVIMA. Entonces, Perfecto. en esas dos cosas. Muy bien. Luz María, entonces, siguiendo con el mismo tema, ¿tendremos una nueva política farmacéutica nacional? Porque el anterior, pues, es el documento COMPE 155, seguramente tú lo recuerdas, del año 2012. ¿Tendremos una nueva política? ¿Y cuál es la opinión de la campaña con relación a las compras centralizadas y a las negociaciones centralizadas? Y en ese ámbito, ¿utilizaremos voluntariamente o será obligatorio plataformas que coloquialmente se denominan como para hacer bajastas, que básicamente son invitaciones colectivas públicas para compras masivas de medicamentos, especialmente logrando precios por volúmenes? La primera respuesta es sí, necesitamos una nueva política farmacéutica. Eso es claro, con esa orientación inicial que decía, cómo logramos tener acceso a nuevas tecnologías, a nuevos medicamentos, al avance científico y tecnológico, pero al mismo tiempo garantizar que su uso sea eficiente, adecuado y que realmente nos agregue calidad de vida y valor terapéutico. Esas son, dijéramos, las dos premisas que tienen que orientar esa política farmacéutica, y obviamente habrá que hacer una consulta con los gremios, como corresponde a lo que tradicionalmente el sector ha venido haciendo con los actores. En segundo lugar, con el tema de compras centralizadas, tal vez la experiencia piloto que tuvo el país con la compra de medicamentos para la hepatitis C, pues fue una experiencia importante. Hay que evaluar los pros y los contras que se tuvieron, pero hubo grandes ahorros para el sistema de salud. Y yo creo que una de las obligaciones que tenemos todos los actores en el sistema es garantizar la sostenibilidad financiera. Y en una economía de mercado, las compras centralizadas, las subastas públicas, las negociaciones por pools de países, como se hizo con las vacunas, como se ha hecho con muchos otros medicamentos, pues yo creo que son más costo eficientes y nos ahorran recursos en el sistema, sin que menoscaben la calidad en esas compras. Entonces, creo que sí, que vamos a virar hacia allá, ¿cierto? Pues habrá estímulos positivos en un principio y también mecanismos de reglamentación a través del Ministerio de Salud y los organismos competentes para que podamos avanzar. Yo creo que sí, que tenemos Perfecto. que ir a avanzar allá. No me quedó claro, Luz María, y perdóname que ponga el retrovisor muy breve y muy corto, si en la campaña habrá continuismo de alguna manera, llamémoslo así, a la política actual de regulación de precios de medicamentos y en general de tecnologías. ¿Se continuará? ¿Se profundizará? ¿Se aliviará? ¿Hay alguna idea sobre el particular? Yo creo que la regulación de precios ha sido un mecanismo interesante. Los expertos que han trabajado en ello dicen que es una buena política. Como todas, habrá que revisarla. Siempre alguien decía en estos días, los problemas de salud evolucionan y también los sistemas de salud. Habrá que revisarla, pero en principio sí, regulación de precios en medicamentos y tecnologías. Perfecto. Y ahí dentro de las tecnologías y dentro de la ecuación de los ciudadanos con el que empezamos esta conversación tan amable, hay un subconjunto de alta vulnerabilidad que son los ciudadanos que padecen las enfermedades huérfanas raras y ultra raras. Por definición, este gobierno, es decir, este ministerio, digamos, ha dividido el asunto entre todo lo que es asegurable que quedó en UPC y lo no asegurable que todavía se refugia, está nichado en los presupuestos máximos. Ahí están estas tecnologías para este número de pacientes que se acerca a los 59,000, si mal no recuerdo en este momento, está el listado actualizado en el Civigila.
Entonces tengo dos inquietudes. La primera sería, al no ser asegurables, pues se cae su peso que serían administrables. Entonces, se nombraría un administrador, una institución administradora que gestione de manera diferente este subconjunto de necesidades sanitarias. Y dos, tendrían un fondo especial para su cuidado. ¿Se ha pensado en algo en la campaña sobre el particular? Yo creería que no tendríamos un fondo y otro administrador. Yo creo que, al contrario, la tendencia en general es a unificar regímenes, a unificar el sistema general de seguridad social. Y permítame dos comentarios frente a este tema de las enfermedades huérfanas. Recientemente tuvimos una conversación con los pacientes, ¿cierto? Que obviamente son quienes tienen mayor interés en resolver el problema. El primero es que más allá de los tratamientos y que no son asegurables y los presupuestos máximos, que hay que tener cuidado en que realmente haya un cálculo actuarial de UPC que permita que estos presupuestos máximos se alcancen a financiar los tratamientos de los pacientes, tenemos problemas fundamentalmente en los diagnósticos. O sea, el diagnóstico generalmente se está haciendo tardíamente y eso encarece también los tratamientos. Obviamente, por eso son enfermedades huérfanas y raras, porque la prevalencia en la población es mucho menor. Entonces yo creo que hay que revisar ahí toda la ruta de atención, la manera como están ingresando los pacientes, cómo se hace el diagnóstico, los procedimientos administrativos que retardan el acceso a los tratamientos. Creo que eso es más importante antes de tomar decisiones si cambiamos el actual sistema por presupuestos máximos y que lo sigan administrando las EPS actualmente. Perfecto, muchas gracias. Volvamos a cambiar de tercio entonces, Luz María. Vamos a meternos con un actor muy relevante de nuestro sistema de salud, que son los prestadores. Nosotros en Consultor Salud rastreamos todo tipo de datos todos los días y solo para ambientar la pregunta, decirte que cuando miramos los REPS, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, notamos una explosión, un crecimiento impresionante. El dato más reciente sería este, de enero del año 2021, es decir, del año pasado, a abril de este año, han crecido en 5,000 los prestadores y en 6,000 las sedes de los prestadores, lo cual no deja de sorprendernos, incluso a nosotros que estamos permanentemente detrás del dato, porque uno supondría pues que empezando apenas a respirar la pospandemia y en una macroeconomía que todavía está titubeante, una explosión tan grande de prestadores en el país es sorprendente. Eso un poco como marco introductorio a toda nuestra audiencia que está aquí ayudándonos a conversar. Entonces, vamos a comenzar las preguntas sobre los prestadores. La campaña, ¿cómo ve las redes integradas o integrales? ¿Les gustan? ¿Les parece que se están volviendo oligopólicas e incluso con posiciones dominantes? ¿Vendrían algunas reglas nuevas para su organización para limitar o impulsar el agrupamiento que tenemos hoy, que es por supuesto gigantesco, de los prestadores? ¿O habría algún tipo de reglas para operaciones locales o regionales o nacionales? ¿Cuáles son las primeras ideas, Luz María? Bueno, muy bien. Este es un tema, como usted lo dice, uno de los temas que tenemos que abordar de manera prioritaria. Miren, como usted lo ha dicho, hay un crecimiento enorme. Uno diría, probablemente tenga equivocaciones, pero la red ha crecido de un 200 a un 300%. Así, con esas proporciones. No tengo los datos últimos porque la velocidad a la que crecen es más rápida de la que podemos seguir la pesquisa en el país. El crecimiento es, incluso pues hay algunas preguntas contradictorias, o sea, ¿por qué si el impacto de las deudas acumuladas se hace sobre los prestadores, crecen de manera permanente? El número de metros cuadrados construidos en unidades hospitalarias, hay datos pues, que evidencian, como usted lo ha dicho, ese crecimiento. Pero tenemos un problema bastante serio en el tema. El primero es que estamos creciendo a expensas de la alta complejidad, ¿cierto? Y se
establecen unos círculos económicos donde esa oferta, ¿cierto?, atrae más demanda, ¿cierto?, y se consolida ese círculo de alta complejidad con costos muy importantes, con proporciones de la UPC que se destinan a estos servicios de alta complejidad. Lo segundo que tenemos que saber es que la red está concentrada fundamentalmente en las 5 grandes ciudades del país y en las áreas urbanas, dejando desprotegido todo el territorio nacional. En tal vez 700, 800 municipios, conversábamos esta vez con Luis Gonzalo Morales, mi compañero de la campaña de Federico Gutiérrez, pues el único hospital que existe es el hospital público, la empresa social del Estado. Entonces tenemos una asimetría tremenda en la organización de las redes integrales e integradas de servicios de salud, como lo dice la 1438. En principio nosotros creemos que ese desarrollo de redes integrales e integradas es posible, pero que los departamentos que han sido por ley los encargados de organizarla no lo han podido hacer, no tienen la capacidad, porque la división político-administrativa de nuestro país municipalizó la salud hasta el territorio municipal y creemos que eso consolidó la inequidad territorial en el país. Probablemente tenemos, además por la complejidad del sector, por el desarrollo de una economía de mercado, requiramos unidades territoriales y regionales que permitan tener un manejo más costo eficiente, no solamente del aseguramiento, sino la red prestadora de servicios, donde esa concentración de prestadores que están en las grandes ciudades puedan apoyar de manera real los territorios, las zonas rurales y los municipios y departamentos que tienen menos desarrollo en esa red prestadora de servicios. Entonces, concretamente, creemos que seguimos que tener insistiendo en las redes integradas, integrales de servicios de salud, que en la organización de esas redes tiene que haber una organización territorial que no son los departamentos, sino asociaciones de departamentos y municipios, que permita redistribuir la capacidad que tienen esas redes y poder atender problemáticas y necesidades de salud de aquellos territorios donde no se han desarrollado. Lo segundo es que hay que fortalecer el nivel primario de atención. En todos los sistemas de salud en el mundo exitosos se ha mostrado que una red bien establecida con capacidad administrativa, técnica, de ayudas diagnósticas, de capacitación del talento humano, localizada cerca a la ciudadanía y con acceso real, resuelve casi el 60 o el 70% de la carga de enfermedad en los países. Entonces creo que esa es una deuda que tenemos, dejamos perder una gran riqueza que teníamos en los hospitales públicos del país, centros y puestos de salud, y habrá que recuperarla e integrarla a esas redes. Perfecto. Habrá estímulos para... Muy bien. Te voy a interrumpir ahí cortamente. Interrúmpeme, tranquilo. Mira que ese tema es muy enriquecedor y no quiero perder el hilo. Y quiero hacerte una pregunta rápida, y es, el país también se inquieta, yo soy uno de los que está inquietos con el tema, por entender sobre la integración vertical. ¿Te suena la integración vertical? ¿Te está gustando? ¿Te gusta el límite del 30%? Hablo como vocera de la campaña. ¿O ese límite se va a eliminar? ¿O al contrario, se va a hacer mucho más robusta la vigilancia sobre el límite de integración vertical? Eso sería el número 1. Pero también conversamos con otros actores que son internacionales. Hay una gigantesca inversión internacional sobre Colombia, lo cual a mí me gusta porque denota confianza en nuestro ecosistema sanitario. Sin embargo, eso podría tener situaciones no tan favorables. Quiero decir que han llegado aquí compañías tan interesantes como Auna, el Grupo Patria, Tribeca, Synlab, United Healthcare, etcétera. Son muchísimas. La campaña está pensando en tener algún tipo de conversación con este tipo de inversionistas. Quieren seguir promoviendo la inversión. Les preocupa esta toma, esta posesión internacional de nuestra institucionalidad, porque estamos en rebaja, Luz María. Es que nuestro peso cada vez vale menos, el dólar y el euro cada vez valen más. Entonces comprar un superhospital colombiano, estamos en barata. ¿Nos conviene eso? ¿Ustedes han tenido algunas ideas sobre el particular? Bueno, 2 respuestas. La primera,
que tiene que ver con la integración vertical. Yo creo que la integración vertical se ha demonizado en el país, ¿cierto? O sea, pareciera, y tiene que ver pues un poco con los cimientos del Sistema General de Seguridad Social, donde el llamado pluralismo estructurado lo que decía que era muy interesante si podíamos separar los roles y las funciones de cada uno de los actores de tal manera que cada uno cumpliera a la perfección su rol y función. Y en ese sentido al asegurador se le asignaba pues, la gestión del riesgo primario, la gestión del riesgo técnico, la gestión financiera, la representación del usuario frente a la red de prestadora de servicios, en un claro concepto de que la información en salud es asimétrica entre el consumidor del servicio y el prestador. Y en ese sentido, el asegurador hace una representación del usuario ante el prestador de servicios. Hay distorsiones, ha habido distorsiones en el país donde esa integración vertical no ha servido para aquello fundamental que decíamos al principio y es mejorar la calidad de atención y hacer una gestión del riesgo primero. Pero también hay experiencias positivas de muchas de las aseguradoras que han venido instalando una red primaria propia que les ha permitido gestionar muy bien el riesgo en salud, mantener la población sana, a hacer acciones de promoción y prevención importantes y mantener un control en enfermedades crónicas. Entonces yo no lo demonizaría. Yo creo que la integración vertical ha funcionado siempre y cuando se ponga de presente que las funciones del asegurador y el prestador se respeten y contribuyan en esa sinergia a gestionar el riesgo primario en salud. No le vería problema a ese 30% de integración vertical. Nosotros estamos pensando que hay que unificar el régimen subsidiado y contributivo, la UPC, porque esa es una condición de inequidad, y bajo esa unificación de reglas, pues también el 60% de contratación con la República, que sé que les duele a muchos de los aseguradores porque se quejan de ineficiencia, y pues no nos digamos mentiras, el sector ha tenido corrupción en todos los niveles, en los territorios, en los entes territoriales, en los hospitales públicos y también en el sector privado, incluso de manera consistente con la proporción de, de manejo de recursos que tienen, ¿cierto? Lo cual pues obviamente no lo justifica y también significa que una de las banderas de gobierno es que tenemos que dar una lucha frontal contra la corrupción en el sector y que tenemos que hacer un compromiso total los actores frente a ese tema de la corrupción si queremos tener servicios de verdad costo eficientes y ese es un compromiso ético no solamente de la profesión sino de todos quienes trabajamos en el sector. El segundo tema de las grandes multinacionales y de los grandes grupos que están incursionando en la prestación de servicios de salud no es malo. Yo creemos que en un mundo globalizado y de mercados globales es bueno. Los inversionistas, pues, siempre y cuando contribuyan a generar riqueza social con unas normas claras que el Estado debe generar de operación, ¿cierto? De hecho, confieso que cuando estuvimos en la gobernación de Antioquia, varios de nuestros hospitales en crisis de mediana y gran complejidad, estuvimos discutiendo con algunos de estos grandes prestadores de servicios la posibilidad de invertir y pues en parte tenían gran interés, tienen estándares de calidad interesantes, muchos de ellos acreditados a nivel internacional y creo que eso nos ayudaría en transferencia de tecnología, de generación de riqueza social, obviamente con unas claras reglas de control del mercado, que no vamos a tener unos oligopolios y monopolios que en alguna medida impongan estrategias que sean muy poco costo eficientes para el país. Muy bien. Para ir cerrando esto de los prestadores, que es un capítulo enorme, podríamos hablar todo el día de ellos, hablemos de los públicos, de las empresas sociales del Estado. Seguramente aquí en el auditorio habrá muchos de ellos y algunos de sus gremios estarán escuchando tu disertación. Yo tengo 4 ideas para que conversemos sobre ellas, para englobarlas en una sola respuesta para ti. Entonces, lo primero sería, ¿sería conveniente o no agrupar las empresas sociales del Estado? Primera idea. Lo segundo es que ese agrupamiento potencial podría derivar en tercerización de su operación, es decir, abrir la posibilidad de que haya un operador
de esa institucionalidad agrupada para que se convierta en un agente de mayor eficiencia, pero especialmente de mejores desenlaces para los usuarios? Sería la segunda idea. La tercera, para concebir el mismo ecosistema, el financiamiento entonces de estas prestadoras públicas, de esas empresas sociales del Estado, debería cambiar, no deberían estar sometidas a la presión de la facturación y en cambio retroceder 30 años y volverlas a financiar con subsidio a la oferta, con presupuestos preconcebidos y suficientes para que estén tranquilas en su gobernanza financiera y se dediquen al cuidado de sus comunidades. Y la cuarta y última, en que yo ya tengo, por supuesto, una clara inclinación y la he defendido en este país, es: ¿regresaría la meritocracia a las gerencias de los hospitales públicos? Voy a empezar por lo último. Mire, además sustentado con lo que hicimos en la gobernación de Antioquia. Todos los gerentes hospitalarios fueron elegidos meritocráticamente cuando Maravilla. Fajardo fue gobernador de Antioquia. No garantizamos que hubo buenos resultados totalmente, y voy a decirte por qué. Y es porque necesitamos todavía perfeccionar la reglamentación, que haya, dijéramos, entidades e instituciones educativas que se encarguen de estos exámenes, de las entrevistas, de las pruebas técnicas y de las competencias, que estén acreditados, que sean validados y que se hayan blindado frente a la corrupción, ¿cierto? No es fácil, pero es el reto que tenemos que hacer. Entonces, sí, creo que tenemos que volver a la meritocracia. El sector salud es un sector complejo, con alta capacitación de su talento humano, y nos merecemos gente cualificada y calificada en el sector de la salud, por la responsabilidad social que tenemos. Entonces, volvemos a la meritocracia, no solamente para los gerentes, ojalá para muchos de las entes territoriales, y por lo menos algunos criterios que se tendrán a través del sistema obligatorio de garantía de calidad, que también van a acreditar y habilitar entes territoriales, que tenemos que volver a eso, que eso se dejó de lado en el país y tenemos que ajustar. En segundo lugar, hablemos un poco de las empresas sociales del Estado. Yo creo que fue una idea novedosa, pero que el transcurrir de estos 30 años nos ha mostrado que no ha funcionado, que dadas las inequidades sociales en el país y las brechas, pues vamos a tener, por lo menos en territorios como la Orinoquía, la Amazonía, a tener sistemas de salud completamente distintos, con financiación de la oferta suficiente para que la red prestadora pública pueda prestar un servicio con calidad, con eficiencia, que mejoremos la infraestructura. Mucha de la infraestructura hospitalaria de las ESES es obsoleta. Segundo, disminuir costos administrativos innecesarios en este momento por temas de facturación, administrativos, contratación, y mejorar la parte asistencial, que es la fundamental para la prestación del servicio. Por supuesto, mejoramiento de la tecnología, de la comunicabilidad, todo eso que hemos dicho. ¿Facilitaríamos que hubiera asociaciones de empresas sociales del Estado? Por supuesto. Mire, Antioquia tuvo una de las redes más potentes subregionales, donde tenía hospitales de segundo nivel, en el cabeza de la subregión, y tenía a su cargo los 4, 5, 10 municipios con sus hospitales públicos de primer nivel de atención, con una transferencia de conocimientos, con apoyo de tecnología, de los segundos niveles de atención con especialidades básicas y seguimiento y apoyo a los primeros niveles de atención. Creo que vamos a tener que volver a eso, y uno de los problemas que tenemos ahí, como les decía, es la municipalización de la salud, donde realmente quien tiene el poder sobre el hospital es los alcaldes, pero vamos a tener que hacer negociaciones serias para trabajar con asociaciones de municipios y departamentos. La ley del plan de ordenamiento territorial lo permite, y podemos generar estímulos para que se hagan esas asociaciones y tengamos una red pública potente. Financiación de la oferta, por supuesto. Ya se ha demostrado que en algunos territorios se necesita financiar los hospitales públicos. Perdimos parte de lo que teníamos en infraestructura y hay que recuperarlo. Y volverlo cada vez más cercano a las veredas, a los corregimientos, a aquellos territorios dispersos en el país. Y no solamente en eso, también en las grandes ciudades. Redes como Metrosalud, las redes de Bogotá, que hicieron trabajos de asociación, son importantes. Alianzas público-privadas. Sí, el negocio es gana-gana.
donde haya transferencia de conocimiento, los hospitales públicos se beneficien. En educación tuvimos experiencias como planes padrinos, donde hospitales con indicadores de calidad, acreditación, ¿cierto? El Hospital General de Medellín tuvo tal vez uno de los estándares más altos de calidad, ¿cierto? Entonces pueden apadrinar otros hospitales y ayudarles con gestión y capacidad técnica. Perfecto, muchas Creo que te gracias. respondí todas las Sí, preguntas, no sé sí, si me faltó no, algo. no, no, todo Bueno, estuvo cubierto. Dejemos atrás entonces, Luz María, a los prestadores que ya respiraron hondamente con tus respuestas y pasemos a un tema, por supuesto, también muy interesante para nuestro país, que es uno de los cimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es obviamente el aseguramiento. Y la audiencia, por supuesto, está sembrada de aquí de pagadores y de usuarios de nuestras empresas promotoras de salud. Algunos de los debates que yo he escuchado en esta campaña democrática polarizan este tema, especialmente sobre si continuará, no el aseguramiento, sino continuarán las aseguradoras actuales denominadas EPS. Entonces yo quiero comenzar con eso para salir de este entuerto de una vez en esta reunión. ¿Qué está pensando la campaña? ¿Continuarán las EPS? ¿Ninguna EPS? ¿Algunas las que sean buenas? ¿Y qué es una EPS buena para la campaña? ¿O se le cambiará el rol? ¿Continuarán pero con un rol distinta estas compañías? ¿Cuál es la postura de la campaña? bueno, mire, vamos a empezar diciendo algunos elementos que quienes estamos viejitos un poquito en el sector, digamos no viejitos, que tenemos experiencia en el sector, hemos asistido a los miles de debates sobre las bondades o maldades de esa figura que creamos en el país que se denominó empresas promotoras de salud. En algún debate yo dije que a mí me parecía hasta muy interesante el nombre cuando se crearon, empresas promotoras de salud. O sea, era una orientación del sistema no morbicéntrico, sino a lo que están mirando todos los sistemas de salud en el mundo, que es mucho más rentable garantizar que la población esté sana, incluso que la población con enfermedades crónicas y degenerativas esté controlada. Eso le conviene al sistema en términos financieros, pero le conviene también fundamentalmente a los usuarios y a los ciudadanos. Ninguno de nosotros quiere ir a los hospitales, la verdad. No, preferimos estar en nuestra casa disfrutando de la vida, de la salud y de todo eso. Pero si vamos a los hospitales, queremos que nos atiendan bien, amorosamente y nos resuelvan los problemas. Yo creo que se ha satanizado el papel de las empresas promotoras de salud. O sea, se les ha culpado de todo lo malo del sistema. No, yo creo que la evolución del aseguramiento es de grandes números, de decantar los procesos de las aseguradoras. El aseguramiento en Colombia no solamente ha dado frutos en términos de cobertura, sino en términos de generar capacidades técnicas, de bases de datos, de procesos administrativos, contables y financieros, que no los teníamos antes del Sistema General de Seguridad Social, y en el cual las aseguradoras han cumplido un papel importante. Entonces nosotros no creemos que sea posible después de 30 años, en un gobierno de 4 años, desmontar el aseguramiento y la figura del asegurador tal y como lo tenemos en él. Pero sí creemos que necesitan un revolcón y que parte es una mea culpa de los gobiernos y del Estado, que han sido incapaces de tener un control, como lo dice un mercado regulado, como debe ser el mercado de la salud, que no lo ha hecho eficientemente. O sea, la reglamentación ha sido tardía, se les dan plazos para el cumplimiento financiero, para la suficiencia patrimonial, para los requisitos de habilitación, creando problemas muy serios como los que tenemos ahora, con 18 de las 32 EPS que no cumplen los requisitos y los estándares para su funcionamiento y que estamos a puertas de una liquidación. Pero el remedio resulta a veces peor que la enfermedad. Cuando se liquidan las EPS, entonces tenemos una crisis en los prestadores por las deudas acumuladas y ya tenemos la experiencia en el país de las grandes EPS liquidadas que dejan unas deudas enormes que finalmente asumen los prestadores. Entonces creo que ahí tenemos un reto mayúsculo en reorganizar el aseguramiento. Nosotros creemos, primero, unificación. Dos, creemos que hay que pensar en aseguradores territoriales, es decir, que conversen
uno de los problemas de nuestro sistema es que el sistema de aseguramiento y de prestación de servicios individuales familiares no conversa con los planes de salud pública y la incidencia de las políticas públicas de determinantes de la salud que están a cargo de los entes territoriales. Y nosotros tenemos que juntar eso. Desafortunadamente, la división político-administrativa del país y las competencias de la 715, de la Ley 10, del Código Sanitario, pues tienen ahí unas implicaciones difíciles para lograr esa conversación entre aseguradores y entidades territoriales. Pero creemos que si damos un viraje hacia provincias de salud, territorios de salud, distritos de salud, conformados por varios departamentos, que tengan suficiencia para el aseguramiento con volúmenes, perfiles epidemiológicos, dilución de riesgo, podemos reorganizar el aseguramiento y será un proceso pues paulatino que se tendrá que hacer. Es posible que viren a otras organizaciones, no podríamos decirlo en este momento, pero sí creemos que necesitan un zarandeo fuerte y que tenemos un problema crítico en términos de las deudas acumuladas que golpean fuertemente al prestador y que se traducen necesariamente en la atención al usuario y que vulneran el derecho a la salud. Entonces ahí Luz tenemos María, un reto. Dentro de lo que dijiste, quiero un poco más de luz. No me quedó perfectamente claro y quiero que esta reunión sea así aclaradora. Cuando hablaste de unificación, que dijiste primero unificación, no entendí muy bien qué significa unificación. Y dos, entonces en el contexto de la idea de la campaña, ¿es posible que surjan nuevas aseguradoras e incluso públicas? ¿Eso lo es posible? Y tres, no entiendo el rol del ente territorial. O sea, entiendo los agrupamientos sugeridos con un nuevo mapeo sanitario, llamémoslo de esa manera en esta conversación, pero ¿cuál es el rol del ente territorial? ¿Tendría algún rol en el aseguramiento per se o continuarán en su rol actual de inspección y vigilancia sin control? Además que es un rol demasiado liviano, simplemente titulado, poco efectivo, por lo menos es la visión de consultoría que tenemos nosotros. ¿O Estamos totalmente de acuerdo. se le va a cambiar ese rol territorial? Un poco esos tres aspectos que te acabo de mencionar para que quede bien la idea cimentada. Bueno, lo primero, no estamos pensando que el aseguramiento lo asuman los entes territoriales. Okay. Primero, porque no tienen capacidad. O sea, el Estado ha hecho una reducción paulatina, ¿cierto? Y los aprendizajes que han realizado las EPS con una red prestadora, como que tú lo decías ahora, doctor, que ha crecido de una manera exponencial, los entes territoriales, municipales y departamentales en el país no tendrían la capacidad de manejar lo que hace el asegurador en este momento, ¿sí? Tendría que haber un lento proceso y esa ha sido una de las discusiones que hemos tenido con otras campañas, con la campaña del doctor Gustavo Petro, que en un principio dijo eliminamos las aseguradoras, y ahí hay dos problemas, el que te mencionaba de cómo respaldamos las deudas y cómo paliamos la crisis que se genera sobre prestadores usuarios, ¿cierto? Dos, la capacidad que tienen los entes territoriales, municipales y departamentales en el momento de manejar un aseguramiento con una cobertura del 97%, con un incremento paulatino en estos 30 años de los recursos en salud y sin mecanismos todavía que tenemos que garantizar para que sean manejos transparentes de los recursos públicos. Entonces, no. Yo no sé si eso aclara tu pregunta, sí, pero no estamos pensando que los entes territoriales asuman el aseguramiento. Perfecto. No, pensamos que lo que hay que hacer es reestructurar las EPS para que cumplan las funciones, reducir a aquellas que están cumpliendo bien su papel, además por un tema básicamente estadístico, es que el aseguramiento funciona con grandes números. Los aseguradores que tienen 200, 300, 400 poblaciones muy pequeñas, ¿cierto?, que concentran a veces riesgos, pues la posibilidad de quebrarse por las enfermedades catastróficas es muy alta. Entonces, lo que sí queremos es reorganizar el aseguramiento, que cumplan con el rol y con la función que tienen que cumplir. Y también tenemos que decir que el país ha estado en una especie de esquizofrenia normativa. Por un lado los tratamos como aseguradores, pero por otra parte vamos generando una legislación que los convierte más en administradores de recursos. Y yo creo que tenemos que tener un debate de hacia dónde vamos, de qué es lo más adecuado para que el sistema se transforme y qué aprendizajes tenemos de estos 30 años. Esa yo creo que es lo que está pensando la campaña.
con una posición que yo creo que es muy objetiva, muy centrada a partir de los resultados mismos y teniendo como horizonte eso que te digo, que cualquiera de los actores tiene que responder es por qué valor le está agregando a resolver los problemas de salud de la población. Muy bien, Luz María, pero ¿más liquidaciones sí o no? Sin más explicaciones. ¿Más liquidaciones vienen o no? Sí, si tenemos un fondo de garantías que habrá que crearse para responder o paliar un poco las deudas. Con un problema, el Estado no puede pagar 2 veces por lo mismo. Ya se les entregó a las aseguradoras el per cápita, ¿cierto? Lo dilapidaron o no, habría también cambios en términos financieros para garantizar que puedan responder, por ejemplo, con su patrimonio, sería un cambio fundamental. Pero como te digo, yo creo que ahí tenemos un problema grande que tenemos que estudiar con juicio. El deber debería ser liquidar aquellas que no cumplen y no crecer el problema, pero necesitamos también un fondo de garantías que nos permita responder y no crear más crisis en el sector. Perfecto. Vamos a terminar el aseguramiento con 3 preguntas. Enrolémonos en ellas. Lo primero es que hace 30 años, cuando diseñamos el sistema general con la Ley 100, se crearon de manera excepcional y especial unos regímenes. Ahí, por supuesto, está el magisterio, está Ecopetrol, están las universidades con esas entidades que se adaptaron y, por supuesto, están las fuerzas militares y de policía. La pregunta es, 30 años después, ¿conviene la excepcionalidad y la especialidad de esos colombianos para continuar recibiendo sistemas de salud preferenciales? Primera pregunta. Obviamente, pues en ese momento había unas condiciones políticas que hoy son distintas, por eso la pregunta. 2, quería ratificar la expresión previa que hiciste sobre la unificación potencial de los regímenes contributivo y subsidiado y la implicación sobre la diferencia que hay, porque hoy la diferencia no es sobre la canasta de beneficios y casi que ni siquiera sobre la unidad de pago por capitación, porque se está calculando sobre frecuencias y usos y no sobre, digamos, el derecho per se de que tengan el mismo valor por pertenecer a uno u a otro. Y en ese mismo orden de ideas, la tercera pregunta sería, para terminar el aseguramiento, algunos organismos que están ahí paralelos ayudando al aseguramiento y a la gestión sanitaria, como el INVIMA, el IETS, la ADRES y la cuenta de alto costo, que a nosotros nos parecen unos pilares interesantes de la gestión actual, pero que denotan algunas falencias que todos hemos observado. ¿La campaña qué opina de estos organismos? ¿Piensa reestructurarlos, liquidar alguno de ellos, crear uno nuevo que no conocemos? ¿Cuál es la idea de la campaña? Bueno, empecemos por lo de regímenes especiales. En general, la campaña piensa que mientras más simplifiquemos y tengamos, pues nuestro norte es la ley estatutaria, que básicamente dice todos los habitantes en el territorio nacional tenemos el derecho a un goce efectivo de la salud, pues en consonancia con eso debemos tratar de tener un solo régimen simple que responda a esa pregunta de garantizar el derecho a la salud. ¿Sí? Y en ese sentido, eso implicaría una reglamentación bajo los mismos parámetros de aseguradoras, que hoy ya el tránsito entre los regímenes subsidiado y contributivo, dada la variabilidad en el empleo, la pérdida de empleo de algunos sectores, entonces pasan al subsidiado pero no cambian de asegurador, o el subsidiado asume puede tener el contributivo en algunos momentos. Entonces, creo que ya se justifica un solo régimen con aseguradoras universales que administren unos recursos que de por sí están mancomunados en el ADRES, ¿cierto? Yo creo que ha sido importante para el sector la financiación mediante parafiscales, pero cada vez es más importante también en la financiación fiscal. Y creo entonces que tenemos que virar hacia allá, y eso incluye los regímenes especiales. Problemas que tenemos con los regímenes especiales, muchos de los logros como
algunas ayudas para tratamientos, por ejemplo, de tipo oftalmológico, para otro tipo de procesos, han sido negociados en muchas de esas, el sector educativo, de las universidades, por convenciones colectivas de trabajo, por otro tipo de negociaciones entre patrones y trabajadores. Entonces ahí tendríamos que mirar en qué medida eso no signifique reversar derechos. Sin embargo, el hecho de que la ley estatutaria está por encima de ese tipo de negociaciones, tenderíamos más bien a unificar los regímenes. Hay una pequeña excepción, creo yo, también por estudiar, pero es el de las fuerzas militares, porque allí sí hay unos riesgos especiales, hay unas condiciones particulares que ameritarían un régimen especial de atención a fuerzas militares. Pero el resto creo que sería importante unificarlo y que funcionemos todos bajo la misma reglamentación y los mismos parámetros. Perfecto, esto me quedó claro. ¿Y qué te parece la institucionalidad? ¿Qué Bueno, opinas es muy de bien ese del tema. arquetipo? Sí, mire, yo creo que han sido esfuerzos importantes, el esfuerzo que había hecho el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, el Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas, creo que son muy importantes. Obviamente tienen problemas, o sea, hay críticas sobre los procesos administrativos, la lentitud, también, por qué no decirlo, procesos inadecuados que facilitan la corrupción, la falta de transparencia, estándares de calidad, fortalecimiento, no tienen estándares de calidad, ni el sistema obligatorio de calidad que se maneja en el sector de salud, ni los sistemas nacionales que cubren otros organismos públicos. Entonces creo que hay que implementar un sistema obligatorio de calidad que cubra a todos los entes del Estado que tienen que ver con el sector, y esa institucionalidad yo creo que hay que conservarla, pero hay que fortalecerla. Muy bien. Cambiemos otra vez de tema y ahí toquémonos todos nuevamente, porque tú y yo y toda la audiencia que está en esta reunión somos talento humano de salud. Entonces hablemos del talento humano, qué maravilla. Sí. Hay quejas que tienen bases importantes. En estos 30 años creo que es uno de los aspectos que poco se ha moderado reglamentariamente. La pandemia nos puso en evidencia esas circunstancias reales. Entonces, para englobar todo el tema en una sola pregunta y que puedas comentarnos qué piensa la campaña, a mí siempre me ha inquietado saber sobre la recertificación. ¿Qué está pensando la campaña sobre este tema tan inquietante y que se ha discutido en muchos países del mundo? Número uno. También, ¿cómo se estaría abordando una potencial formalización laboral para enfrentar esta circunstancia anómala de la tercerización y la aparición de intermediarios en la contratación del talento humano en Colombia? Y otro tema que me parece fundamental es la educación continuada del talento humano y los incentivos. Entonces, recientemente hay un borrador de resolución que permite que tal vez 9 agentes se conviertan en potenciales educadores del talento humano, y no solamente las universidades. Quizá en el mundo esto ya es muy conocido y hay hospitales en el mundo entero que educan sus propios médicos y sus propias enfermeras. Para no ser demasiado amplio, esos serían los 3 enfoques que quisiera que conversáramos para hablar de talento humano en salud. Bueno, también ahí hay tres, pues has tocado los 3 elementos, doctor Carlos Felipe, que son fundamentales a la hora de una política de talento humano en salud. Primero, la formación, ¿cierto?, que tiene que ver con que, bueno, nosotros a partir de la Ley 30 tenemos la consagración de la autonomía universitaria y otras leyes en el sector educativo. Pues tenemos una gran proliferación de universidades formadoras del talento humano, incluso facultades de medicina, todas concentradas al igual que el talento humano en salud en las grandes ciudades, desprotegiendo pequeñas ciudades intermedias y causando una inequidad en el acceso de la población joven a este tipo de formación. Creo que hay que empezar por unos acuerdos fundamentales entre el sector de la salud y el Ministerio de Educación que nos permitan decir cuál es el talento humano que necesita el país para atender las necesidades y cómo nos ponemos de acuerdo
en la formación de ese talento humano de acuerdo a estándares de calidad, a núcleos básicos en los currículums, a competencias, habilidades que requiere ese talento humano, no solamente en la formación de generalistas, de personal auxiliar, de personal técnico y de especialistas. Con Ascofame tuvimos un trabajo en estos días conversando sobre los avances que ellos han tenido para tratar de unificar. Tenemos problemas muy serios, casi 200 subespecialidades médicas en el país, cuando los países de la OCDE en promedio tienen 34, 36 especialidades, núcleos básicos de los currículos con diferente orientación. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de articulación, Ministerio de Educación, instituciones formadoras del recurso humano en talento humano y salud, para ponernos de acuerdo en qué es lo que necesita el país y cómo creamos estímulos para la formación de ese talento humano en los sectores donde más se necesita. Eso se puede hacer a través de la creación de becas, de convenios, donde podamos tener recursos humanos que a través de contraprestación de servicios presten sus servicios en aquellos lugares donde no tenemos ese talento humano. 2, tema de trabajo digno y remuneración justa y adecuada. Yo creo que eso es un consenso en el sector. Tal vez la pandemia nos puso como el dedo en la llaga, pero es claro que necesitamos contratos dignos, vinculación laboral estable, salarios justos y condiciones adecuadas de ejercicio de la labor. Y aquí hay un trabajo también que hacer con las aseguradoras de riesgos laborales en términos de dotación de suministros, de trabajo importante en salud ocupacional y en enfermedades profesionales, que la pandemia también nos dejó unas lecciones muy importantes sobre cómo cuidar y particularmente la salud y la exposición a riesgos del personal de la salud, que ahora post pandemia tiene que recibir toda la carga que se dejó de atender en el momento de la pandemia, con también las afectaciones sobre su salud mental, sobre su vida familiar y social, además de esas condiciones absolutamente precarias e indignas de laborización que tiene el talento humano en salud. El compromiso de la campaña, que es en los 2 primeros años queremos una política de talento humano en salud, utilizando también la reglamentación vigente que hay en el país para que tengamos vinculación estable de los trabajadores de la salud, fundamentalmente todo lo que es el personal misional y asistencial. Tanto en el sector público como privado, y en el sector público habrá que crear plantas de cargos, regímenes de carrera administrativa importantes. Bueno, habrá otros sectores, dada la complejidad también del talento humano en salud, pues que no necesitan una vinculación permanente, sino que funcionan a través de otro tipo de formas de contratación y que permiten optimizar ese recurso humano que en algunas áreas de especialidades y subespecialidades es escaso en el país y tendría que prestar sus servicios en distintas instituciones bajo modalidades de contrato distintos. O sea, no es la misma regla para todos, pero el personal misional fundamental de las instituciones sí tiene que tener una contratación digna, justa, de acuerdo a los tratados internacionales que el país ha firmado y a nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, sí, Luz el María, compromiso de la campaña es en estos 2 años, trabajaremos en eso. Súper. ¿Y los hospitales formando talento humano, le gusta o no le gusta? Debate complejo. Mire, ese debate ya se hizo en el país cuando estaba Alejandro Gaviria. Se planteó esa discusión a profundidad. Yo creería que hay un debate muy profundo en el que tendríamos que llegar a acuerdos en este momento con las universidades, con el Ministerio de Educación. No lo vería tan claro, para dejar la pregunta ahí, no lo vería tan claro en el momento. Creo que hay una especialización también y un trabajo histórico de las universidades que hay que rescatar, y el riesgo que tendría que los prestadores formaran un talento humano en salud de acuerdo a sus intereses y no a las necesidades del país. De acuerdo. Y un sí o un no, nada más, doctora Luz María Agudelo. Recertificación, ¿sí o no? Yo creo que sí, hay algunos consensos, incluso en los mismos gremios médicos, los colegios de profesionales, los colegios médicos, educación continua, permanente, exámenes de estado como lo hacen muchos países, la evolución en el conocimiento médico empieza a ser infinita y es necesario educación continua, certificación y recertificación. Súper, muy bien.
Estamos en la parte final de este conversatorio tan interesante. Estoy aprendiendo mucho de usted, muy amable. Son dos temas, entonces voy con el primero que he dejado casi para el final, que es el tema financiero, porque obviamente es un tema que acompasa toda nuestra operación. Sin unas finanzas sanas, pues todos estamos angustiados y no podemos dedicarle el cerebro completo al cuidado del ciudadano. Le oí hace algunos meses a alguien que nosotros tenemos el cerebro obviamente bifurcado. La mitad del lado derecho quizá está bancarizada completamente e inquieta por las deudas y por los flujos y por la suficiencia. Y entonces nos queda el otro cerebro, el cerebro izquierdo, en donde estamos los agentes sanitarios dedicados a nuestro juramento y al cuidado. Entonces, ni hacemos lo uno súper bien ni lo otro súper bien. Entonces, hablemos de plata. Nosotros hacemos mucho de estudios de macroeconomía en Consultor Salud. Voy a hacerle algunas preguntas para entender qué piensa la campaña. ¿Manual tarifario piso o techo o manual tarifario de referencia como lo estamos viendo ahora de manera breve porque el tiempo se nos agota? Manual tarifario con pisos y techos. Maravilla. Muy Listo. bien. Perfecto. Financiamiento. Usted ya lo dijo previamente, doctora Luz María, hay presiones de todo tipo, el envejecimiento poblacional, la innovación tecnológica, que seguramente va a requerir un fondeo adicional, ¿no? Además de los esfuerzos en contra de la ineficiencia y de la corrupción que usted ya previamente enunció aquí en la conversación. Que ha estudiado la campaña de alguna manera la legalización de las drogas alucinógenas como un factor para luchar primero contra la violencia y segundo como un factor para crear nuevas fuentes de ingresos sanitarios y no sanitarios? Temas. Bueno, financiamiento. Primero, como lo han sugerido muchos de los economistas, necesitamos un plan de mediano y largo plazo en el financiamiento del sector. No podemos estar dependiendo de los presupuestos de Hacienda y de la discusión permanente entre Ministerios de Salud y Hacienda de los recursos asignados al sector. Entonces, primero, planes de mediano y largo plazo, porque contingencias como la pandemia se prevé que a futuro podremos tener otras en un mundo, como hemos dicho, globalizado, y donde tenemos interacción permanente con otras cadenas biológicas. Bueno, entonces, en primero, plan de mediano y largo plazo, juicioso, con proyecciones macroeconómicas, con comportamiento del empleo y de la economía, ¿cierto? Dos, hay una discusión pendiente, todavía no muy clara, no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo. Si viramos de impuestos a la nómina, a impuestos al patrimonio y a la renta, con fondos mancomunados y distribución a través de los actores del sistema, esa también es una discusión pendiente. No creo que es de corto plazo, no creo que la coyuntura económica del país nos dé para hacer eso. Y los parafiscales y el financiamiento fiscal han venido aumentando, yo creo que garantizándonos unos buenos recursos. Es claro también, de acuerdo con los países de la OCDE, los estudios de la ANDI, que tenemos que ir aumentando paulatinamente el porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a salud hasta que lleguemos al promedio de los países de ingreso medio alto, como es Colombia, que representan un 8.8. Nosotros estamos en el 7.2, 7 punto y pico, si mal no recuerdo, del Producto Interno Bruto y tenemos que ir aumentando. Nuevas fuentes de recursos, probablemente aumento de los impuestos al cigarrillo, al alcohol, todavía hay un espacio en las loterías donde se puede crecer nuevos recursos. Bebidas azucaradas es una necesidad, no solamente por el doble impacto que tienen en generar recursos y además disminuir patrones de consumo inadecuados en la carga de enfermedad. Ley del etiquetado, que estamos en mora de hacerlo. La Red Papasa ha hecho una lucha constante y es una deuda que tenemos con comidas procesadas. Y finalmente, el tema que usted me planteaba hacia el final de si la marihuana y legalización de drogas. Yo creo que hay un tema importante en el tema de la marihuana medicinal, donde hay que hacer alianzas público-privadas y con la industria para generar recursos. Muchos países lo han hecho, se viene desarrollando en el país, pero creo que hay que darle mayor impulso a través de investigación, ciencia, tecnología, innovación, con alianzas público-privadas y en las que intervenga la academia.
Legalización de la droga, debate todavía muy amplio, ¿cierto? No todas las drogas se pueden legalizar. Hay en discusión, y eso lo comparte la campaña y la coalición de la esperanza, regularización del consumo recreativo de la marihuana, eso sí está sobre el tapete, y generará recursos, no solamente de esas dos fuentes, marihuana medicinal, sino también uso recreativo de la marihuana. Indiscutiblemente el tema de los psicofármacos acompaña también la historia de los seres humanos, el displacer y hace que busquemos una fuente de placer y que tomemos decisiones individuales y ahí siempre tendremos que trabajarlo como un problema de salud pública, ¿sí? Perfecto. Me queda totalmente claro. Muchas gracias por haber sido contundente con esa respuesta tan importante y tan difícil de dar. Lo último sería, doctora Luz María, que hablemos de salud digital en estos pocos minutos que nos quedan. El ecosistema digital colombiano está floreciente, por lo menos a la manera de ver de Consultor Salud. Tenemos múltiples plataformas, estamos por lanzar la interoperabilidad, la primera Conectatón, la OMS cambió la CIE 10 por la CIE 11 que está en la nube y está fantástica y va a haber que reentrenar a todo nuestro talento humano y hacer un diagnóstico mucho más exquisito que nos va a permitir entonces también entender mejor la salud y la enfermedad. Voy a hacerle dos preguntas puntuales y alguna para que usted nos dé su opinión general. ¿A usted le gusta MIPRES 3.0 a la campaña, quiero decir, entendiendo MIPRES 3.0 como la generalización, la universalización de la digitación electrónica de todos las tecnologías y los procedimientos y los laboratorios clínicos en la consulta médica colombiana? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, me gusta. Hay que controlar los riesgos que pueda tener, pero en general me gusta, creo que es un esfuerzo importante. Ustedes mismos tienen una publicación en Consultor Salud donde evalúan adecuadamente este MIPRES 3.0. Yo creo que es un avance notable. Tendremos que ir evaluando como todo lo que se introduce nuevo en el sector, pero yo creo que facilita la labor médico, los cambios que se han hecho en las variables que se llenan automáticamente y las otras que tiene que llenar el médico y responde también a la ley estatutaria en salud. Entonces yo creo que sí, me gusta el MIPRES, creo que habrá que hacer evaluaciones como con todas modificaciones que se hacen en cualquier ambiente tecnológico y digital. La interoperabilidad que está comenzando en este mes de mayo, ¿le gusta o no le gusta? ¿La va a universalizar la campaña? ¿Habrá recursos especiales para ello? ¿Qué piensa? Me gusta la interoperabilidad, pero tenemos que virar a una historia clínica única. Yo tuve la oportunidad de visitar la Unión Europea y los países de la Unión Europea dieron una lucha pero inmensa para tratar de tener una historia clínica única que le facilitara al paciente que se moviera por toda la red de países. ¿Cómo es posible que en Colombia no podamos tener una historia clínica única? Yo creo que nos facilitaría mucho, ¿cierto? Tenemos otros sectores como el sector financiero y otros sectores que nos enseñan que es posible en tiempo real tener este tipo de instrumentos a través. Los tarjetavientes tienen una tarjeta, nosotros podríamos tener una tarjeta con chip donde esté condensada toda la historia clínica y nos facilitaría el tránsito, ¿cierto? Por toda la red prestadora y aseguradora. O sea, quiero entenderlo porque manejamos mucho ese concepto en Consultor Salud, que está clara la idea. Porque una cosa es interoperar con historias clínicas distintas y Sí. otro lo que estoy entendiendo, si entiendo correctamente, que no es interoperar, sino tener una historia clínica única que automáticamente conversa con ella misma en todo el país. ¿Es así? Es así. Tendremos que dar un tránsito. Por eso digo, nada de esto se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene una serie de procesos. ¿Cómo haríamos? ¿Quién sería el diseñador y el operador de hardware y software para esa historia clínica única? ¿Qué problemas de competencia en el mercado en los diseñadores de hardware y software que han sido precisamente lo que ha dado dificultad por parte de la reglamentación del Ministerio de Salud para que podamos tener esa historia única, pero creo que tenemos que virar allá y es mucho más costo eficiente. Perfecto. Finalmente, sobre esto digital, ¿los datos serán de uso público o seguirán siendo resguardados y como demasiado custodiados y nosotros estamos como muy a la deriva sin poderlos consumir, protegiendo el microdato, por supuesto, con la ley de habeas data, pero me parece De que acuerdo. nos merecemos en Colombia que los datos
estén disponibles de alta calidad para que avancemos entre todos y empujemos este tren juntos. ¿Ustedes qué opinan? Totalmente de acuerdo. Eh, Procesos más simples, más claros, más transparentes, abiertos al público, donde todos los actores y la ciudadanía puedan tener acceso, control, auditoría, veeduría y transparencia en el manejo de los recursos en salud y de los procedimientos, particularmente todo el tema de contratación en salud. Doctora Luz María Agudelo, muchísimas gracias por estos 90 minutos espectaculares en donde realmente nos aclaró todos los ángulos del ajuste sanitario que está pensando la campaña Sergio Fajardo. Como son los últimos minutos, por supuesto le cedo la palabra a usted con total libertad para que esta audiencia sanitaria de Consultor Salud, que fortunosamente es muy amplia, conozca su invitación directa sobre el por qué votar por el doctor Sergio Fajardo y por este plan de salud que usted amablemente acaba de presentarnos. Bueno, lo primero es que yo tengo la fortuna de conocer durante 10, 12 años a Sergio Fajardo Valderrama, de conocer su incursión a la política. Pertenezco a un equipo que ha venido trabajando con él, que tiene experiencia en gobernar, que hizo una de las mayores transformaciones en Medellín, pese a las críticas que pueda tener cualquier gobernante. Creo que hizo un salto cualitativo, no solamente en la forma de hacer política, sino en la gestión de lo público, en la gobernanza que hizo tanto en el municipio de Medellín como en Antioquia. 3 condiciones que tienen que ver con mi formación como epidemióloga. No solamente hay que mirar el qué, sino esas variables fundamentales. ¿Quién tiene la capacidad, el talento, la capacidad, la formación, los atributos éticos para liderar en un momento de alta complejidad como la que tiene el país, el próximo gobierno? Y creo que Sergio Fajardo Valderrama está afincado en ciencia, tecnología, innovación, como un fundamento y un plan educativo que permita transformar la sociedad colombiana. Tiene el mejor programa, un gran equipo de profesionales que lo han acompañado de lo mejor del talento, no solamente en salud, sino en todas las áreas económicas y sociales, y se rodeará de ese talento humano para dirigir los destinos de la nación. Y finalmente, el cómo ha demostrado coherencia, consistencia, capacidad de trabajo. Es un gran ser humano con un buen corazón y le está trabajando a una cosa que es fundamental, a crear procesos de trabajo en equipo y no solamente caudillismos en el sector. De manera que yo creo que el país tiene una gran esperanza, como lo dice la coalición de la esperanza, si Fajardo llega a ser el presidente de todos los colombianos y colombianas y nos garantizará fijar los pilares para un nuevo modelo de desarrollo, una sociedad más justa, más equitativa y más feliz para todos y todas. Entonces los invito a votar por ese cambio sereno, tranquilo, juicioso, pero contundente para el país. Muchísimas gracias, doctora Luz María Agudelo. Para mí fue un privilegio conversar con usted. Muchas gracias a todos ustedes que han estado durante estos 90 minutos acompañándonos. Y espero que estas ideas refrescantes les permitan pensar concienzudamente y tomar la mejor decisión democrática para que nuestra nación siga avanzando, floreciendo para nuestro bien, el de esta generación y seguramente la de nuestros hijos que ya está empinándose para tomar el relevo. Muy amable a todos ustedes. Doctora Luz María, un abrazo cordial para usted y para todo su equipo y espero que nos podamos volver a encontrar muy cercanamente. Un abrazo también para usted, doctor Carlos Felipe. Le reitero mis felicitaciones por estos espacios. Estamos construyendo país, construyendo democracia y construyendo un mejor sistema de salud para todos y todas. Un abrazo. Un abrazo.